Entonces quiero comenzar hablando en Deuteronomio 6 del 4 al 9. Dice la palabra: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Quiero que le pongamos atención de lo que sigue en adelante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos y una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Estos versículos, cuando leemos esta porción, quiero que la notemos ahí, están llenos de guía, de dirección, y a mí me parece una palabra muy completa. Aquí el Señor nos está dando varias instrucciones. Dice lo primero, si cuando analizamos y leemos en el versículo 4, aquí nos habla como el fundamento teológico de lo que es nuestra fe. Cuando nos da esas instrucciones de que Él es nuestro único Señor, es decir, en quien yo debo creer es el único Dios verdadero. Entonces aquí ya nos está hablando de nuestra fe. Lo segundo que el Señor nos quiere hablar en este versículo es que es el mandamiento más importante, que es sobre toda la ley, y es amar a nuestro Dios. Entonces, por un lado es creer en Él, y segundo, que lo amemos. Pero también más adelante, en los versículos 6 y 9, digamos que son los pasajes donde el Señor nos enseña la manera en la cual debemos criar a nuestros hijos. Por eso yo digo que amo la palabra, como lo decía la canción, porque esa palabra Dios nos la deja como un libro de instrucciones, de cómo ser esposos, cómo ser padres, cómo desarrollar nuestra fe, cómo empezar a creer todas esas promesas que hay allí. Entonces, cuando Dios se refiere a la crianza de los hijos, lo más lindo que habla aquí es que empieza por el corazón de nosotros como padres, no por el de los hijos. ¿Ven la diferencia? Él quiere, lo primero es trabajar con nuestro corazón. Dios está diciendo primero, enfócate en tu propio corazón. Es decir, que Dios me da la instrucción de que yo le tengo que enseñar la palabra a mis hijos, que yo tengo que instruir a mis hijos, pero primero tengo que instruirme yo, como cabeza, como sacerdote, como papá o como mamá. Tengo que mirar esos mandamientos, cómo están dentro de mi corazón. Entonces, antes de que bajen al corazón de nuestros hijos. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es ese modelo que yo quiero para mis hijos? Si queremos que nuestros hijos amen a Dios, lo que tenemos que hacer y que lo obedezcan es que lo primero es que nosotros somos los que primero tenemos que amar a Dios y obedecerlo. La palabra clave aquí es la autenticidad. No vamos a ser perfectos nunca. Somos nosotros un PP, somos producto en proceso. Estamos en un proceso de nunca acabar hasta llegar a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa perfección tenemos que ser auténticos. Dios nos hizo únicos y nosotros nos creó a su imagen y semejanza, y no tenemos que imitar a nadie. Solamente al único que tenemos que imitar es a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos creó de una manera original, nos creó únicos, y así debemos ser. No imitemos otras costumbres, no imitemos a otra persona. Yo recuerdo o recordamos la historia de Pablo. Recordemos que cuando Pablo tuvo ese encuentro con nuestro Dios, su vida cambió completamente, definitivamente. Algo pasó a tal punto de que sus pensamientos, esos pensamientos, recuerdan que él tenía antes unos pensamientos que iban en contra de la voluntad de Dios, que era ir a atacar al pueblo de Dios. Ahora sus pensamientos habían cambiado totalmente, y su identidad o su manera de ser había cambiado. Lo que hablábamos ahora cuando nos estábamos saludando al comienzo, Dios tiene un propósito con nosotros, pero el enemigo también tiene otro plan con nosotros.
Y eso hizo con Pablo, lo estaba embolatando, porque sabía que Pablo era un hombre que nos iba a traer la palabra hasta los confines de la tierra, y él no era auténtico. Pablo estaba haciendo algo que no era lo suyo, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor. Y eso fue lo que hicimos este fin de semana. Tuvimos ese encuentro con el Señor y Dios nos transformó totalmente, Dios cambió nuestra vida. Y yo les aseguro, mujeres y hombres que estuvimos hace 8 días, que nuestra vida no va a ser la misma de aquí en adelante. Yo lo digo por experiencia, hace 20 años yo tuve ese encuentro con el Señor y mi vida tuvo un cambio 180 grados, y de ahí en adelante dije, yo no quiero volver atrás, yo no quiero soltarme de la mano del Señor, yo quiero seguir adelante. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos si nosotros queremos ver en nuestros hijos a alguien especial, primero tenemos que ser nosotros especiales. Esa esencia de la paternidad no es lo que nosotros hacemos, sino es lo que nosotros somos. Nosotros somos molde, modelo y ejemplo para nuestra familia, incluyendo a nuestros hijos. Así que el objetivo no es cambiar a nuestros hijos, sino que nosotros cambiemos. Cuando nosotros como papás, como padres cambiamos, ¿saben qué pasa? Automáticamente cambia nuestro entorno, cambia todo a nuestro alrededor. Entonces es dejar que Dios entre. Y lo que pasó este fin de semana, que Dios siga entrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y siga escarbándonos por allá adentro para que venga un cambio, para que Dios transforme nuestras vidas y de esa manera poder mostrarles a nuestros hijos un ejemplo para que ellos cambien. Entonces todo comienza por nosotros. Hay un filósofo que se llama Albert Schweitzer. Es un filósofo, matemático y médico, y él tiene una frase que dice que solo hay 3 maneras de enseñar a un niño. Dice que la primera es con el ejemplo, la segunda es con el ejemplo y la tercera es con el ejemplo. No tiene sentido que le digamos a nuestros hijos sean ordenados, que les digamos a nuestros hijos no mientan, que les digamos a nuestros hijos no alce la voz, cabezón, si nosotros somos los primeros que actuamos de esa manera. Entonces de nada sirven muchas palabras, de nada sirven muchas enseñanzas verbales si nuestro ejemplo no es coherente. Como cristianos, como hijos de Dios, ya nuestra vida es totalmente diferente aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ser los mismos aquí, afuera, con nuestros hijos. No podemos ser unos en la iglesia, otros en el supermercado, otros con nuestros amigos y otros en casa. Tenemos que ser coherentes, que nuestra vida sea una vida de ejemplo, que nuestros hijos vean que sí se puede, que si yo obedezco ellos van a obedecer. Pero si yo soy una persona desordenada, pues ellos no les exijamos que tiendan la cama si yo no la tiendo. Entonces ellos ven todo, los hijos copian absolutamente todo. Nosotros somos ese espejo en el que nuestros hijos se reflejan. Entonces si nos ven leyendo un libro, seguramente nuestros hijos van a coger el hábito de leer un libro. Si nos ven leyendo la Biblia, ellos van a coger el hábito de leer la Biblia. Si nos ven de pronto viendo mucha televisión o pegados al internet o a las redes, pues obviamente no les vamos a exigir que hace todo el día chino usted mirando ese internet, si ve el papá o la mamá ya metido todo el día. Entonces, ¿qué somos ese espejo para nuestros hijos? ¿Qué les estamos mostrando? Yo les contaba a ustedes en alguna oportunidad que yo recuerdo hace unos años, mi hábito era bajar al primer piso donde vivíamos en Bogotá, y en la sala yo llegaba a un rinconcito en la sala con mi Biblia y ahí me arrodillaba a orar. Y yo bajaba todos los días, esa era mi rutina diaria, temprano. Un día yo estaba en la cocina cuando vi un personaje bajar, igualitico que yo vi el espejo, yo dije, ¿y este qué está haciendo? Uno de mis hijos, de la mitad, cuando lo veo bajando con su Biblia al mismo rinconcito mío. Yo nunca le dije a mi hijo, vaya a orar allá. Ellos ven todo y ellos imitan lo bueno, pero también imitan lo malo. Entonces nosotros somos esa guía para nuestros hijos, para nuestra familia. Nuestra familia mira cuando nosotros como cristianos estamos comenzando en los caminos, estamos creciendo, la familia está con los ojos puestos en cada uno de nosotros. ¿En dónde la embarramos?
porque si nos ven siendo un mal testimonio van a decir, se dan cuenta, la Marta está metida en esa iglesia y mírenla, diciendo mentiras, no paga. Entonces, ¿qué somos nosotros? Ese ejemplo para la gente de afuera. Somos una referencia, un punto de referencia muy alto para muchos. Qué bonito que la gente diga, uy, me encanta como Carito habla, me encanta su honestidad, me encanta la transparencia de Carlitos, uy, me encanta, Adriana es una persona tan sincera, es tan transparente. Qué lindo que hablen de nosotros y que ellos continúen ese legado que nosotros estamos dejando. Entonces, también hay algo importante y es que si estamos mal en nuestra área emocional, ¿qué va a pasar? Nuestras emociones también serán las de nuestros hijos y nuestro comportamiento se verá proyectado en ellos. Es decir, que si me ven triste, ellos van a estar tristes. Si me ven llorando, algo pasa con mamá y se van a encerrar y su corazoncito se va a poner triste. Entonces nuestras emociones también se las vamos a trasladar a nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado de eso. Cuando gritamos, cuando peleamos con nuestra pareja, ellos sienten en su corazón ese dolor y se callan y se va acumulando allá, como lo decían ahora algunas mujeres. Uno va guardando allá en un rinconcito de nuestro interior toda esa basurita de chiquito y guarde y guarde y guarde, y cuando crecemos entonces tenemos allá un dolor en nuestro interior y eso se llenó de amargura, eso se llenó de dolor, de tristeza, de deseo de morirnos. ¿Es por qué? Porque todas esas cosas desde chiquitos nos fueron calando en nuestro corazón. Haz de cuenta que es como si fuera que nos metieran en el corazón un poco de pullas y se va hiriendo el corazón poco a poco con cada cosita mala que vemos en nuestra casa. Ahora, es cierto de alguna manera que la crianza pues obviamente es una responsabilidad muy grande que el Señor ha puesto en nosotros. Y es cierto, pero Dios nos da a nosotros como seres humanos, nos da sabiduría y Dios quiere eso, que nosotros seamos esos hombres y mujeres que lo obedezcamos de todo corazón y que si nosotros lo obedecemos y hacemos conforme lo dice en su palabra, entonces vamos a estar tranquilos y tener la plena certeza de que vamos a tener hijos, vamos a tener una familia conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos que empezar desde ya a tomar decisiones. Entonces por eso es que Dios enfatiza también la importancia de que nosotros como padres enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Es necesario desde chiquititos enseñémosles la palabra, leámosles versículos. Hoy en día, mi esposa les hablaba hace unos días, hay Biblias para niños, hay cantidades hoy en día de versiones con dibujos para que a ellos les guste, para que les llame la atención. Leámosle la Biblia de una manera dinámica, con cuentos, con juegos, para que a ellos les agrade. Ahora, esa responsabilidad es que nuestra. Ahora, nosotros como padres, como pastores, como mentores, les damos una guía a ustedes, una dirección, pero ustedes como padres, nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarles a ellos su palabra y de enseñarles valores y principios que no se los vamos a delegar ni al colegio, ni a la universidad, a nadie, ni a la tía, ni a la abuelita. Solamente nosotros como padres somos quienes les enseñamos a nuestros hijos. Entonces lo primero que yo quiero que anoten ahí es que tenemos que repetirles la palabra de Dios a nuestra familia. Repitámosela todo el tiempo. No nos cansemos, porque esa palabra va tomando sentido en el corazón de nuestra familia. Cada vez que nosotros les hablemos de la palabra, cuando nos llegue esa bendición, le decimos, es que Dios es nuestro proveedor, porque su palabra lo dice, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Hijo. El papá Dios es nuestro proveedor, Él fue el que trajo este mercado, fue el que trajo. Entonces es meterle la palabra todo el tiempo ante cada situación diaria que vivamos. Y por eso lo dice en Deuteronomio 6, del 7 al 9. Repítaselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Si queremos que nuestros hijos amen a Dios,
debemos incluirlos en todas las experiencias diarias y a ver un Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente de pronto le vendamos a un Dios que nos exige, o de pronto un Dios que si no cumples entonces hay como un castigo, sino un Dios de amor, de misericordia, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es el que hoy el día está con sol. Mire ese sol tan lindo que Dios nos está regalando. Está lloviendo, no es que estamos tristes, no, por el contrario, qué lindo, Dios nos está mandando la lluvia, porque es que el Señor, dígale, es que el Señor recoge el agua del mar y la sube a las nubes para regar las plantas, para darnos agua. Entonces cada detallito diario, mostrémosle la bondad del amor de Dios a nuestros hijos. Esa es la manera en la cual nosotros los involucramos para que ellos amen a Dios, amen su palabra. Cuando hablamos de la crianza de los hijos, digamos que la primera tarea consiste en ser esa persona que queremos que nuestros hijos lleguen a ser. Ser ese modelo de amor, de obediencia a Jesús. Cuando nosotros les mostramos que el amor lo puede todo, cuando nosotros, independientemente de la situación que estemos viviendo, pero nos esforcemos por mostrarles ese amor a nuestros hijos, a nuestra familia, entonces estamos listos para enseñarles la palabra de Dios, porque si no mostramos amor, ellos no lo van a entender. Por encima de cualquier situación tenemos que expresarles amor a través de abrazos, a través de palabras, a través de detalles. Ellos tienen que sentir amados. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer sentir a nuestra familia, que Dios es eso, que Dios es amor. Entonces por eso lo dice en la palabra ahí, que cuando nos levantemos, que cuando caminemos, que cuando estemos afuera, siempre mostrémosles a nuestros niños de todas las maneras esa enseñanza. Cuando se vayan a acostar, vamos a darle gracias a Papá Dios, vamos a leer un versiculito. Cuando nos levantemos, que es lo primero, antes de desayunarnos, antes de ver la televisión, hijo, ven, ya oraste, ven, oramos juntos. Y eso se va volviendo, ¿qué? Un hábito, y repitámosle todo el tiempo. Ahí nosotros como padres vamos aprendiendo, vamos creciendo, pero de paso los vamos a involucrar a ellos. Y dice en los versículos 8 y 9, dice que atemos como una señal en tu mano y serán como frontales en tus ojos. Entonces, que los escribamos en nuestra casa. Y yo le he aprendido algo a mi esposa, es que ella Dios le da una promesa y ahí mismo la plasma en una hojita o busca algún sitio donde vendan esa palabra y la pone en las paredes. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos nuestra casa inundada de palabra. Ustedes vienen a mi casa y ahorita en el baño no era tanto aquí en esta ciudad nueva, pero donde estábamos, uno entraba al baño y allá salía ministrado porque mi esposa tenía la puerta llena de palabra. Entonces mientras uno se sentaba en el trono iba aprendiendo palabra. ¿No les parece que esa es una buena alternativa? Entonces llenen la casa de palabra. Hoy en día hay muchas maneras, adhesivos, cuadritos. Ustedes las mujeres que tienen tanta creatividad, plásmela en una hojita, córtela con cositas, póngale florecitas y péguela y estéla leyendo todo el tiempo. Así es que uno aprende a leer aprende a memorizar la palabra cuando tú la tienes pegada. Nosotros aquí en la sala nos han regalado palabras y tenemos la sala, parte de la sala con palabra. Por donde pasamos hay palabra, en la cocina, en los baños hay palabra. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros las escribamos, dice que en los postes de tu casa y en tus puertas. Y los niños van a verla. En los cuartos de los niños pongan palabra. El enemigo no puede resistir cuando tenemos palabra, cuando tenemos alabanza en nuestros hogares. A él no le va a gustar eso. Entonces dice que nosotros los padres tenemos que enseñarle cada situación a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos mienten, tenemos que decirles, hijo, eso es pecado, eso no se debe hacer. Y no les consintamos, independientemente de la mentira, por chiquitica o grande, no les vamos a consentir esa mentira. Entonces, o si de pronto tienen miedo, o están pasando, o están nerviosos, o de pronto algún amigo les hizo bullying, los humilló, pasó algo en el colegio, es cuando nosotros tenemos que
sentarlos y decirle, ven, vamos a orar, tranquilo, no tengas miedo. ¿Qué dice la palabra? Mira lo que dice Dios, que no tengas miedo porque Él está con nosotros, que no nos atemoricemos porque Él es nuestro Dios, que nos sostiene su manita. Entonces vamos y le leemos o vamos y oramos y ellos dicen, ay, siento una paz. Entonces aprovechemos cualquier situación para enseñar. Eso es lo que tenemos que hacer como papás. Entonces, pero recordemos que tu primer objetivo no es enseñar, sino también hacer, actuar de la mejor manera. Entonces, amemos y obedezcamos a nuestro Señor, porque cuando se trata de la crianza, se aprende más de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, lo segundo es que memoricemos la palabra de Dios. Cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, dice que vamos a tener éxito. En Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Esa palabra resaltará ahí, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esta palabra Dios se la dio a Josué. Recordemos un poquitico quién era Josué. Ese hombre que estuvo al lado de Moisés, ese capo, como le pasó hoy a nuestro Egan Bernal. Aquí tienen que darnos un aplauso porque fuimos campeones del Giro de Italia, y ese triunfo fue también porque había alguien, un equipo detrás de él, y había un coequipero que lo ayudó en todo su recorrido. Y eso pasaba con Moisés. Moisés tenía un coequipero que se llamaba Josué. Y una vez ellos llegan a la tierra prometida, recordemos que muere Moisés y él tiene que entregar ese liderato a la persona que lo iba a suceder, a reemplazar. ¿Y quién era? Sin duda era Josué. Quizás él no estaba preparado se sentía de pronto intimidado y un poco solo para enfrentarse, porque tenía a su cargo una cantidad de gente con la cual él iba a entrar. Aunque él era un hombre esforzado y valiente, guerrero, pero de todas maneras es una situación difícil, porque dice, vi caramba, pero es que a Moisés lo quería todo el mundo, es que él hablaba bonito, en cambio a mí, yo no sé si la gente le caiga bien. Entonces imaginémonos todo lo que a Josué le esperaba. Pero entonces el Señor le dice a Josué, tranquilo, no tenga miedo, yo estoy contigo. Y mire lo más hermoso que Dios hace, y eso es lo que yo quiero dejarles hoy en su corazón. Él le dice, Josué, te doy este libro de la ley, atesora este libro, estudia este libro, sigue este libro, llena tu corazón con este libro, para que pienses en todo el tiempo y hables de él en cada situación. Es decir, el Señor le dijo, vaya y coja todas esas tribus que yo le estoy dando y llénalos de armamento, enséñeles cómo se dispara, cómo se van a defender, cómo van con espadas a pelear. No, toma este libro, estúdialo, cómete las palabras de lo que hay aquí, obedécelo. Y el Señor le sigue replicando, obedece. Entonces, no se trata de conocer los mandamientos, sino se trata de obedecer los mandamientos que están aquí. Eso el Señor fue la instrucción que le dio a Josué. Y así prosperarás y tendrás éxito y te irá bien en todo lo que hagas. Ese mensaje que Dios le dio a Josué es para ti y para mí. Porque el Señor nos dice hoy, ¿quieres tener éxito en la vida? Entonces, toma este libro, estúdialo. Y yo hoy lo reto, el que no tenga su Biblia va a salir y va a comprar, va a pedirla por internet, pero va a tener su Biblia. Estúdiala, síguela, llena tu corazón, atesora este libro en tu corazón. Aquí están los mejores consejos, aquí están las mejores instrucciones. Nosotros somos una luz que iluminamos este mundo que está loco, pero aquí el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer. Aquí hay secretos, aquí hay tesoros escondidos, que eso fue lo que el Señor le dio a Josué para hacer ese camino más sencillo, porque ellos tenían que enfrentarse a un ejército, a unos soldados grandísimos que supuestamente eran gigantes. ¿Y cómo vencieron? El Señor les dijo, aquí están las instrucciones. ¿Y fue fácil? Claro. Ellos finalmente pudieron conquistar la tierra prometida y vencieron a los enemigos. Y lo tercero es que Dios está con nosotros en cada batalla. Y aquí les voy a leer toda la porción que está en Josué 1, del 6 al 9.
El Señor le dice a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Aquí el Señor nos está hablando a ti y a mí. Nosotros somos los que vamos a guiar a este pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Esa familia, esa cola que traemos ahí. Nosotros somos los que vamos a guiar a ese pueblo, esa responsabilidad que nos está dando el Señor. Y nos dice: sé fuerte y valiente. Pero es que yo no sé ser papá, es que este chino molesta mucho, es que es una carga para mí. El Señor nos dice: tranquilo, sea fuerte y valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces, vuelve el Señor a repetirlo: te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces solamente prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, vuelve, se lo dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y eso nos dice hoy el Señor: no tengas miedo, no te desanimes. No importa la situación, no importa las adversidades, no importa que nos hayan dado de pronto un diagnóstico adverso, no importa la situación que se esté viviendo en este momento. Solamente escucha al Señor, lee esta palabra y obedece, sigue las instrucciones, que yo sé que el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Así que eso fue lo que hizo Moisés. Finalmente llegan a Canaán y allá, bueno, ustedes ya se saben la historia, reparten en 12 tribus la tierra y ahí comienza una nueva historia. Pero ¿qué enseñanza nos deja Moisés? Lo primero es que Dios es fiel a sus promesas, porque recordemos que Moisés, cuando envió a esos 12 hombres a mirar la tierra prometida, dentro de esos 12 hombres y a espiar mejor la tierra, iban Josué y Caleb. Y cuando esos 12 regresan, vienen y dan, digamos que una noticia no muy alentadora de que allí era una tierra imposible de entrar. Y los únicos que dijeron que sí era posible fueron Josué y Caleb. Y él le creyó al Señor, por eso fue quien Dios le dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes habitarían la tierra y se la daría a ellos, y a través de Josué lo cumplió. Es una promesa dada a Abraham. Así que, al igual que Josué, Jesús también nos llevará a tierra prometida un día. Nosotros podemos ver esa fe sólida en nuestro Señor, y esa es la enseñanza que Josué nos deja a nosotros. Ahora, dice que no estaban intimidados por el tamaño de los guerreros o la fortaleza de las ciudades. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Aunque nuestros problemas económicos, nuestra situación difícil la veamos como un gigante, tenemos que entender que para Dios, Él los ve chiquiticos. Él ve nuestros problemas muy diminutos. Entonces no nos dejemos intimidar. No nos dejemos llevar por el terror, por el miedo, por la preocupación, porque eso es lo que quiere el enemigo, que cuando él trae miedo nos intimida, nos paraliza. En ese momento, lo que hablábamos ayer, no podemos ni orar, no sabemos cómo orar, y entonces tiramos la toalla, decimos: esta vaina no funcionó, mejor me voy. A eso es lo que quiere el enemigo, intimidarnos, para que nosotros no cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que Dios también, otra cosa que hizo con Josué fue que Él recompensó su fe, porque Él siempre creyó en el Señor, y de esa manera va a ser con nosotros. Él va a recompensar nuestra fe. Cuando nosotros le creemos, cuando ustedes están haciendo un esfuerzo, ayer sacaron ese tiempo, es porque le creyeron al Señor. Desde el momento en que llegaron a este ministerio por primera vez, le creyeron al Señor y han seguido creyéndole. Pero Dios un día va a recompensar esa fe. Él te va a recompensar. No te canses de hacer el bien, porque tarde que temprano Dios nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Y más adelante, en el Salmo 23:4, habla de que cuando
Cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, dice el Señor, no temeremos porque Él está con nosotros, que su vara y su callado nos protege y nos reconfortan. Así que Dios se compadece de nosotros y nos anima. Por eso animó a Josué a que fuera fuerte y valiente. Dios se dirige tal vez a ese miedo de Josué. No te asustes, no te desanimes. Tal vez los desafíos son enormes y hay muchos desafíos en nuestra vida, pero Él nos dice que no cedamos al miedo, que no cedamos al desánimo, porque las flechas del enemigo son a veces fuertes, pero tenemos que entender de que el Señor está en nuestro lado. Él lo dice en su palabra que aunque nuestros enemigos y angustiadores se quieran levantar para derrotarnos y destruirnos, Él los hará tropezar. Y eso estamos viviendo hoy por hoy. Nosotros en nuestra nación, ¿qué hacemos? Estamos viviendo un caos en este mundo entero con todo lo que se está viviendo. Pero nosotros, el Señor nos lo repite una y otra vez, no tenga miedo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos como hijos de Dios? Orar por nuestra nación, orar por nuestra familia, orar por aquellos cercanos que están enfermos, orar para que Dios tenga misericordia de esto que se está viviendo. Entonces, el Señor tiene promesas. El Señor dice que estará con nosotros y es una promesa y tenemos que cumplirlo. Recordemos la palabra de Dios en ese Salmo 23. Dice que aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeremos. Y vamos a creer esa palabra. Jesús, antes de regresar, Él nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y recordemos que Dios está con nosotros, que justo Él está a nuestro lado. Ustedes lo pudieron sentir ayer, pudieron sentir esa presencia. Por último dice en Mateo 28:20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y eso es lo que tenemos que hacer, enseñar. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro testimonio, con nuestra manera de comportarnos, obedeciendo lo que dice el Señor y llevando a otros también esos mandatos que el Señor nos está dando a través de su palabra. Y Él nos promete que siempre va a estar con nosotros en todo el tiempo. Vamos a creer y vamos a ser recompensados en esa fe y vamos a actuar en la manera en la cual Dios quiere que actuamos para que seamos prósperos, para que tengamos una vida de éxito, para que tengamos una vida diferente. ¿No lo quieres? Uno se cansa de vivir lo mismo. Yo quiero vivir mejor, yo quiero vivir una vida plena, una vida en gozo, en paz, en alegría, en prosperidad, en todas las áreas. Y Dios también lo quiere para nosotros. Y Él nos promete que nos va a recompensar. Pero es nuestra tarea empezar a cambiar primero nuestro corazón. Trabajemos en nuestro interior para que le bajemos eso a esa familia tan hermosa y dejemos un lindo legado. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra.